¿Qué tal, chavales? Como vimos en la última clase de sociales, nos habíamos quedado en que el reino visigodo había conseguido ya la unidad territorial, había conseguido también una unidad religiosa al pasarse los visigodos al catolicismo, dado que eran arrianos, y además tenían las mismas leyes para todos, para los hispanos-romanos y para los visigodos, con la promulgación del Foro Jurgo. Ahora bien, no era una monarquía fuerte porque tenían luchas internas, sobre todo luchas internas por ver quién gobernaba. ¿Vale? Hubo muchos reyes y muchos duraron muy poquito tiempo. Estamos ahora ya en el 711 con una situación muy inestable, la cual aprovecharon los musulmanes del Imperio Islámico. El Imperio Islámico se había extendido desde Oriente Medio por todo el norte de África y entonces aprovecharon la circunstancia de debilidad del reino visigodo para pasar a la península ibérica. Se les enfrentó el rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, pero fue una derrota total de los visigodos, con lo cual a partir de ahí el imperio musulmán se extendió por toda la península ibérica en muy poquito tiempo, unos 7 años. Vamos a ver ahora las etapas de Al-Ándalus en la península ibérica. Después de la batalla de Guadalete, donde perdieron los visigodos, el reino islámico se extendió con facilidad, como hemos dicho, por toda la península ibérica, llegando al sur de Francia. Además de la batalla de Guadalete, hubo otras importantes. En el 722 hubo la batalla de Covadonga. Es una mezcla de leyenda e historia en la cual grupos de cristianos, al mando del rey Don Pelayo, pues derrotaron a tropas musulmanes cerca de donde está Covadonga hoy en día. Este hecho da lugar a la Reconquista. Y otra batalla súper importante es la que se hizo en territorio franco, en el territorio de la actual Francia, en Poitiers, en el 732. Esta batalla es muy importante porque puso freno por fin a la expansión del imperio islámico, y si hubieran ganado los musulmanes, pues puede que hubieran conquistado toda Francia y parte de Europa. Una batalla en la cual Carlos Martel, Carlos el Martillo, consiguió el sobrenombre del Martillo porque aplastó completamente las tropas musulmanas. Una derrota en toda regla que les hicieron retroceder detrás de los Pirineos al cabo de pocos años. Este primer periodo se denomina Emirato Dependiente. Emirato significa provincia y era dependiente del Imperio Islámico, que tenía su capital en Damasco. Un periodo corto, desde el 711 hasta el 756. El segundo periodo de Al-Ándalus es el Emirato Independiente. Sigue siendo una provincia, pero ahora ya es independiente. Dura del 756 al 929. Se denomina Emirato de Córdoba, con la capital en Córdoba. Y lo fundó Abderramán I. En la península ibérica, junto al Andalus, estaba el reino asturleonés. La expansión inicial que dijimos a partir de Don Pelayo formó el reino de Asturias, que se fue extendiendo poco a poco, pasando la capital a León, y entonces pasó a denominarse Reino de León. También estaba el reino de Pamplona, que después se llamaría el reino de Navarra, y el reino de Aragón y los condados catalanes. La frontera la tenemos en el río Duero, ¿vale? Es una frontera con la cual al sur del río Duero está Al-Ándalus y al norte están los reinos cristianos. Había periodos de paz, había periodos de guerra, y estaban todo el rato fortificando dicha zona. El tercer periodo de Al-Ándalus es el Califato de Córdoba, del 929 al 1031, fundado por Abderramán III. Abderramán se convirtió en el califa. Califa es el líder religioso y espiritual. Entonces era como un país islámico independiente completamente del imperio islámico. O sea, era completamente otro país. Y en la península ibérica, además del Andalus, estaba el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Navarra, el reino de Aragón y el reino de Portugal. La frontera estaba en el río Tajo. Habían bajado bastante hacia el sur y estaba en el río Tajo. Al Andalus se había quedado ya con más o menos con la mitad del territorio, ¿vale? Y había periodos de paz como antes, periodos de guerra, periodos en que el empuje cristiano era muy fuerte, y periodos en que los islámicos eran más fuertes. Cuando los cristianos eran muy fuertes, pues muchas veces pedían tributo a los musulmanes, y al revés, cuando los musulmanes eran más fuertes, pedían tributos a los cristianos. El cuarto periodo son los reinos de taifas. A partir de 1031
ya no había un califato en Al-Ándalus, sino que había un montón de pequeños reinos. En cada provincia, por así decirlo, tenía un reino. Estaba el reino de Sevilla, el reino de Córdoba, el reino de Granada, había muchos. Los reinos cristianos estaban empujando con fuerza al sur y entonces los musulmanes pidieron ayuda a sus hermanos del norte de África, en los cuales desembarcaron con un poderoso ejército, empujando con fuerza hacia el norte. Los reyes cristianos de los diferentes reinos decidieron al final agruparse e hicieron una especie de cruzada y se enfrentaron a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa. Esta batalla fue muy importante, ya os la contaré en otro capítulo, pero al final resultó con la victoria de los reinos cristianos y gracias a esa victoria, en pocos años después, los reinos de taifas que quedaban fueron reducidos completamente al reino de Granada. Toda la península ya estaba conquistada por el reino de Portugal, que se dirige hacia el sur. El reino de Navarra seguía con sus fronteras iniciales prácticamente, y el reino de Aragón pues también se extendía hacia el sur, lo que le dejó el reino de Castilla, que se anexionó la práctica totalidad de los territorios. El reino de Aragón, como no podía extenderse más, inició su expansión por el Mediterráneo, Baleares, Sicilia, parte de Italia. Dentro de este periodo de tiempo, tenemos que nombrar el reino de Granada como casi otro periodo independiente, dado que duró muchísimo tiempo, ¿vale? Más de 2 siglos. Y este desapareció en el año 1492. Bueno, a lo mejor ha sido un poquito largo, verlo varias veces, coger apuntes, como si estuviéramos en clase, porque hay muchos datos muy importantes, ¿de acuerdo? El vídeo servirá para hacer la timeline de Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Con más datos que vayamos viendo en las siguientes clases. Ahora os explico la propuesta de trabajo. Vale, vamos a hacer en un folio, lo vamos a doblar en 4 partes, ¿de acuerdo? Y así tenemos para poder dibujar los 4 periodos de Al-Ándalus, ¿vale? El Emirato Dependiente, Emirato Independiente, Califato de Córdoba y Reinos de Taifas y con el Reino de Granada, ¿de acuerdo? Intentamos hacer un mapa que sea igual en los 4, un mapa pequeño de España. Lo podéis calcar, si lo hacéis aparte lo podéis pegar. Si tienes impresora y lo quieres imprimir para que te quede mejor, lo podéis imprimir y pegar, pero bueno, más o menos este formato, para que se pueda doblar. Yo por la parte de afuera ya os iré diciendo lo que tenemos que poner, porque vamos a poner cosas del comercio, cómo era la ciudad musulmana, avances científicos, etcétera. De tal manera que vamos a tener una especie de librito sobre el imperio musulmán, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.